Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de la guerra del Rohirrim. Esta película animada que tiene, bueno, este año 2025 tal vez una situación distinta, porque después de la trilogía original de la Comunidad del Anillo, de las Dos Torres y del Retorno del Rey, y la nueva trilogía, aquella del Hobbit, vino las dos temporadas de Los Anillos de Poder en Amazon Prime, que no he visto, con lo cual no puedo juzgarlo. Y pareciera que sin que lo hubiera pedido nadie, nos encontramos con esta eh, película de animación japonesa, lo cual me recuerda que hemos visto en la primera temporada de Visions, respecto de Star Wars, nos encontramos con esa situación de que a varios estudios de animación japoneses se les propuso hacer historias autocontenidas respecto del universo de la Guerra de las Galaxias. Aquí nos encontramos con New Line Cinema, que es la que produjo las películas de Peter Jackson, Warner Brothers, Discovery, en la parte de la comercialización, y nos encontramos con el material ciertamente original de Tolkien, que es muy rico, muy profundo y daría para muchas historias, más allá de lo que se comenta respecto del Silmarillón, que pudiera ser o no traspuesto a una serie o tal vez una película, mejor serie, porque sería mucho más rico con la dispersión que puede ofrecer un marco de serie. El material original, por lo tanto, Tolkien, no solamente es para la trilogía del anillo, sino también para todas las edades que tiene respecto de ese fresco histórico tan interesante que tiene bastante que ver con la historia de Europa en épocas pretéritas. Se pueden hacer similitudes, y alguno lo ha hecho, a la hora de establecer esos paralelismos con civilizaciones, pueblos, imperios, pero ciertamente ahí nos encontramos con el protagonismo en esta historia de Hera, salvaje, testaruda y fuerte. Esta animación japonesa que relata en cierta medida el final del llamado primer linaje. Tenemos la marca del oeste. Ahí tenemos también el asunto referido a los más conocidos tal vez, Rohan y Gondor, estos dos reinos, uno que parece más nórdico, como es el caso de Rohan, escandinavo, y Gondor que parece siquiera tal vez el imperio bizantino. Eh, y ahí nos encontramos el rey de Rohan en este caso, en esta trama, como es Helm, Mano de Hierro, que está bajo la voz de Brian Cox, ¿no? En la versión original en inglés. Ahí tenemos que hablar mínimamente a través de unos vídeos que están en Bellum Martis Historia Militar, no en actualidad, donde creo que ya ha tenido 17 colaboraciones, lo cual agradezco mucho a Francisco García Campa y al conjunto de Bellum Martis, pero no, en el canal grande, el que tiene ya 91.000 suscriptores, que es Bellum Martis Historia Militar, tiene un par de vídeos hablando de la realidad de hecho, de que en los libros Rohan y Gondor eran elementos próximos, en donde la realidad de frontera de Gondor establece la necesidad de un tipo de alianzas, el germen de esos caballeros, bueno, caballeros no, gente montada a caballo, que son de las estepas y todo esto, pudiéramos configurar respecto de la idea de, bueno, pues esas colaboraciones que pueda haber entre pueblos en la historia del mundo y que les ceden un territorio y acaban fundando Rohan. Con lo cual, en la situación de los libros, como dicen estos programas en Bellum Artis, pareciera que Rohan y Gondor son como hermanos, pueblos cercanos, próximos, no diré dependientes, pero la colaboración es continua, pero, y aquí viene el pero, que es la parte que subyace respecto de la continuidad de lo que usted ya sabe
porque la mayor parte no ha leído los libros, pero sí ha visto las películas, y por lo tanto esa disfunción respecto de un interés mm, respecto de la separación entre Rohan y Gondor, para poner un poco de salsilla, un poquito de picante, pero que se aparta de la literatura de Tolkien, tendría esa necesidad de continuidad respecto de el previo, porque esta historia se sitúa cronológicamente antes de la historia del anillo. Nos encontramos con esa necesidad de separar aquí también a Rohan de Gondor, y por lo tanto es una pequeña traición. No sé si la valoración, la carga valorativa de pequeña, algún fan me lo podrá rebatir, pero digamos que la palabra traición, más o menos en el grado que sea, contribuye a tener una disfunción respecto de, en principio, la percepción que uno pueda tener respecto de el Tolkien, respecto de Peter Jackson. Y necesario, como digo, respecto de los espectadores, respecto de los lectores. Y por tanto ahí tenemos tal vez un problema. Nos encontramos con un jefe de la marca que, bueno, pareciera que ese orgullo que está mal enfocado, y que tiene una configuración física distinta de la que puede ser mentalmente. Tal vez se ve de una manera mucho más imponente de lo que su fuerza física establece. Se mete respecto de una batalla que no puede ganar, y no la gana. Tal vez este muchacho sea un émulo de Donald Trump. Mm, Bueno, pues ahí están ciertamente los tutlendinos. Y vemos luego un olifante, que resulta curioso porque el olifante y toda esta situación remitiría en parte a ese bicho del comienzo de la princesa Mononoke. Hay algunos planos que son bastante próximos, ¿eh? Y tal vez Hera sea una situación de remedo de Ashitaka. Es una idea que se me ha ido reconociendo, pero solamente en esa parte luego se ha difuminado. Pero ciertamente resulta curioso ver anime japonés y teniendo la situación con esa realidad del olifante, que luego será engullido por un émulo de la bestia del bosque. Pero bueno, nos encontramos también con esa cuestión que es interesante porque es el desencadenante tal vez de la situación que vemos, que es la cuestión matrimonial. Referido, por ejemplo, a la Edad Media en el mundo eurooccidental, porque tal vez sería larga data el hecho de recordar que lo mismo que en la época de del periodo entre guerras, periodo entre guerras solamente es en el frente occidental, porque en los otros frentes, como diría, por ejemplo, tal vez Rubén Villamor, nos encontramos con una situación de que Primera y Segunda Guerra Mundial son una sola guerra. Y nos encontraríamos también con el hecho de que la Edad Media, en otros lugares que no sean en el mundo eurooccidental, tal vez no tenga ningún sentido. Referido a ese momento en el que entre el 476 y el 1453 o 1492 nos encontramos con esa realidad. Pero en ese periodo histórico, en el mundo eurooccidental, la realidad historiográfica reunía su realidad respecto de bodas, bautizos y comuniones, es decir, aquellos elementos de los linajes, de los clanes que tenían en los liderazgos. Y por supuesto, para la transmisibilidad humana de esos liderazgos, evidentemente los hechos físicos eran los más importantes. Bautizos, el tema de nacimientos, el tema de las matrimoniadas, las relaciones de los clanes que pudieran fusionarse o dividirse respecto de las herencias y todo esto, y por supuesto el hecho luctuoso del morisionamiento. Por eso, la realidad que vemos aquí respecto de esa Hera con Wolf, que han sido amigos de juventud, pero luego hay que buscar la matrimoniada y la idea de con quién se quiere casar ella. Se quiere casar con Gondor para reafirmar tal vez la unidad de Rohan con Gondor, lo cual tendría cierta lógica con lo que decía respecto del libro. La situación respecto de con Wolf, que a fin de cuentas es el compañero ideal para la relación entre algo parecido de lo que sería Rohan respecto de Gondor,
nos encontraríamos aquí tal vez con estos muchachos que serían como el papel de Rohan respecto de Gondor, pero a su vez subyugados respecto de Rohan. Resulta curioso, pero este muchacho antes de salir al patio para pegarse con el rey, lo cual es alucinante, tiene esa situación en la que ofrece a su hijo el matrimonio. Lo cual resulta curioso porque Hera pareciera que no quiere casarse con nadie. No sé, quiere meterse a monja. No, no parece que quiera meterse a monja, pero a guerrera. Monja guerrera, como hubo en algún caso en Castilla. Resulta ciertamente histórico. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Y por lo tanto esa cuestión del matrimonio es un elemento curioso, que está ahí encima de la mesa. Lo mismo que en el tema de las alianzas. El juego de alianzas, porque está ese trasfondo, como decía, respecto de los vídeos que vemos en Belum Martis. eh, Hay un secreto profundo respecto de lo que los hombres tienen y son capaces de obtener respecto de lo que los elfos tienen y son capaces de obtener. Los elfos parece que son todopoderosos, pero no son capaces de llegar a un elemento que los hombres tienen, y justo al revés, con lo cual en principio pudieran ser complementarios, pero algunos hombres son inspirados por lo que será Sauron, para decirle, pero ¿qué demonios? ¿Qué vergüenza vosotros elfos que tenéis eso y no queréis compartirlo aquí con todos los demás? Otra cosa es que toda situación en estas coordenadas supone una pérdida que evidentemente quien se siente ofendido por esa realidad quiere un win-win, un ganar-ganar, es decir, mantener las situaciones de privilegio que tiene por ser hombre y ganar las que tiene el elfo para poder tener una realidad. Se dice que hubo guerras de larga duración, incluso que configuraron de manera diferente lo que era la propia realidad geográfica, hundiendo tierras incluso, con lo cual hay elementos, como diría aquel, muy tochos en la historia de El Señor de los Anillos en su globalidad, tal y como Tolkien lo fue escribiendo, ya sean los límites del Silmarillion o todas las edades respecto de el conjunto de la obra de Tolkien, que fue luego ampliada por su hijo, que hizo un trabajo bastante respetuoso con la obra del padre. Las alianzas, por lo tanto, es un elemento que conviene tener en cuenta, porque las películas se juega bastante a lo binario. Si, evidentemente, usted es un enano, los enanos tienen que estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Y lo mismo para los hobbits, y lo mismo para los elfos, y lo mismo para, en buena medida, los hombres, a pesar de que tiene que haber alguien que apoye a Sauron. Pero la cosa estaba bastante más distribuida. Sauron tenía algún que otro aliado por ahí, y por tanto el juego de alianzas nada más. Pero eso es complicado de vender a un público que lo que quiere es estar con lo bueno y acabar con lo malo. Y la realidad respecto de situaciones en las que vemos en guerras que el bando que nosotros consideramos que es malvado, intrínsecamente malo, que tiene unos principios que en principio son, valga la redundancia, contrarios a la racionalidad, tiene una serie de aliados a su lado que le acompañan. Y Sauron tenía aliados entre los hombres y entre otras razas de la Tierra Media y fuera de la Tierra Media. Con lo cual, ahí nos encontramos con una realidad. Espero no meterme en camisa de once varas, pero si lo hago, pido disculpas. ¿Dónde está Tolkien enterrado? Voy a ir a pedirle disculpas, por favor. Pero primero que lo hagan los de los Anillos de Poder, incluso Peter Jackson respecto de El Hobbit, y bueno, pues también los guionistas de esta película de animación. Porque ¿quién soy yo para ir el primero a pedirle perdón a la tumba de Tolkien? Por tanto, ciertamente las alianzas son un tema que de fondo tiene su cosa, pero parece que aquí también
se limita respecto de la realidad, sobre todo cuando no estamos hablando de la configuración respecto de la gran, respecto de Sauron, sino estamos en una situación de poder dentro de las lindes de Rohan, con respecto de los pueblos que estarían en ámbito periférico respecto del poder central de Edoras. Que no es la primera capital, es otra, pero eso no lo diré yo. Tenemos el futuro abismo de Helm, y por eso algunos han comentado que es la misma historia. Y no, evidentemente no es la misma historia, a pesar de que pueda haber configuración respecto de la realidad, porque más allá de que el trasfondo literario pueda tener la misma configuración o no, evidentemente a la hora de transponer el material literario a material audiovisual, pesa muchísimo. Quieras o no, pesa muchísimo lo que se vio en las dos torres respecto de la retirada desde Edoras hacia el abismo de Helm, a pesar de que aquí no se llame el abismo de Helm. Podríamos tener una historia parecida como la del barranco de Shorash. Perdón, barranco de Clayton. Tampoco. El barranco de Clint Eastwood, como vemos al final de Regreso al Futuro 3. Por lo tanto, ¿es la misma historia? Aparentemente hay quien dirá que sí es la misma historia, que estamos viendo otra vez la misma realidad de las dos torres redividas, pero la realidad es que en principio no lo es. Estamos hablando del final del primer linaje. Eso es una historia distinta de la del rey Theoden al final de su vida. Evidentemente la música tiene bastante que ver con esto. Podría referenciar, y lo voy a hacer, a Jaime Altozano en alguno de sus vídeos más conocidos que establece también para El Señor de los Anillos, Howard Shore, pero también para Harry Potter y algunas otras producciones audiovisuales en los que en la buena banda sonora lo que hace es acompañar no solamente con elementos sonoros, sino también contando parte de la trama, parte de la personalidad de los personajes a los que van asociados ciertos temas, y por tanto extraer desde el ámbito de la Comunidad del Anillo, las dos torres y de El Retorno del Rey, parte de la banda sonora para que nos situemos como en casa en esta película de animación, es simplemente un recurso, llamémosle narrativo, estilístico, a la hora de imponer el hecho de que se pueda llegar a sentir ese relato que decía respecto de Abismo de Helm. Esa misma historia, claro, es que nos lo están metiendo a través de los oídos, y eso está bastante mal, no es razonable, porque tendría que tener una nueva versión de temas para enlazarlos con una empatía, a pesar de que puedan tener una cierta sensación de déjà vu y algún elemento, pero explícitamente y copiando directamente, es algo parecido a lo que podemos ver en el anuncio de Superman de James Gunn, utilizando en ese caso el clásico tema de John Williams, y también en ese cameo de Black Adam al final de Henry Cavill, cuando en Man of Steel Hans Zimmer estableció un canon distinto, aunque en un programa de El sótano del Planet se dijo claramente de que en realidad el tema Flight, del tema de vuelo de Hans Zimmer, de Man of Steel, y el tema canónico de Superman de John Williams es exactamente la misma canción, el mismo tema, lo cual resultaría ciertamente curioso y explotaría la cabeza a muchos debatientes en redes sociales. En Isengard, que vamos a Isengard en un momento en el que está bastante desmejorada, hay el lugar de recepción de un secuestro, precisamente de Hera. Hay un nuevo señor, un nuevo alto señor, que curiosamente es Gulf, y que andará buscando el trono de Rohan. A pesar de que en principio se le iba a ofrecer por el tema de la matrimoniada, pero la matrimoniada no se consumó y lo busca de otra manera, es decir, a través de la guerra. Era lo habitual. En la Edad Media, en el mundo eurooccidental y en otros mundos también había este tipo de cosas. La pregunta es,
es hacerle frente a Rohan y a Gondor. Se dice que no pedirá ayuda. Rohan no pedirá ayuda a Gondor. Y además que Gondor jamás enviará ayuda. Lo cual tiene más que ver, como decía, respecto de las películas y no tanto de los libros. Se preguntan, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para ruinas o tener un pueblo separado? Por un lado está la relación humana y por otro la relación política en las personas de Hera y de Gulf, lo cual también da que pensar y para reflexionar acerca de crees conocer a una persona, pero luego esta persona tiene unos intereses detrás con el ámbito clánico o en el ámbito de su pueblo, lo cual también remite, ¿por qué no?, a Romeo y Julieta, por descensar un poquito, pero creo que es verdad. Eh, Está la duda respecto de esa pelea que se produce enfrente de Edoras. Sí, de mientras hay que eh, esperar a esa pelea. O abandonar Edoras. O que otra cosa. Al final acabarán pasando en paralelo las dos cosas principales. Habrá esa batalla, pero habrán contratado unos olifantes y unos mercenarios de la banda sur. Y entre medias, Hera ordenará el abandono de Edoras para ir a Cuernavilla, que es como se llama en este momento. Y también hay una suerte de paralelismo con el primo, con Eomer tal vez. La idea esa de tú vete de aquí, como aquella secuencia con lengua de serpiente. A pesar de que Eomer tiene que enfrentarse no solamente a la lengua de serpiente, sino a un Theoden que está capturado por Saruman desde Isengard. Pero sí, ¿por qué no? Hay también un traidor entre los vasallos del rey Helm y que se ha pasado tal vez como la batalla mal llamada de Guadalete, en el que las dos alas se vendieron a Tarik. Aquí sería una de las partes, el flanco sur, que sería vendido a Gulf. Con lo cual la situación resultaría complicada y por tanto se cree que pudieran tener esa puerta abierta para entrar en Edoras y acabar destruyéndola, es decir, la capital de Rohan. Y ese traidor, por lo tanto, sería eh, sería morisionado, curiosamente, no por una espada, sino por un instrumento agrícola, como un tridente, lo cual hace tal vez un elemento de pensamiento acerca de eh, cuál es el valor supremo respecto de que no importa ser un luchador, sino también puede valer un agrícola para defender al pueblo y al país y a la capital. Eh, el tema del sagrario, que no. Curiosamente ahí están los Rohirrim, refugiados, en parte como antes de ir a Minas Tirith, ¿era Minas Tirith? La parte final de la historia del anillo, cuando el rey Theoden está agrupando gentes y se divide respecto de Aragorn que va a buscar a los fantasmas ahí en la altura. Por lo menos se repite la misma posición a la hora de enfocar. Eh, en ese momento de Sagrario no, pero Cuernavilla sí. Y está la situación respecto de que Wolf va mucho más allá del cálculo político. Actúa de una manera bastante más impulsiva y nos encontramos cuando llegan ya, tanto están adentro de Cuernavilla, los miembros del pueblo que ha abandonado Edoras, y fuera está Wolf. Se establece todo lo posible para decir que el rey está todo bien, el rey Helm sería un poco como en la película Troya de Wolfgang Petersen, sería como el rey Priamo, interpretado por Peter O'Toole,
que es el sumum de lo perfecto, de lo maravilloso, de lo buena persona, del buen rollo, y Wolf sería todo lo malo, sería lo peor, porque niega el hecho de que intercambie la vida del hijo por la del padre, niega ningún tipo de negociación. El general que tiene al lado dice, bueno, pues vamos, termina esto, vamos a negociar. No, le rebana el cuello y se acabó, venga. Y ya ha perdido a los dos hijos porque en Edoras ha recibido un flechazo y aquí está. Queda la hija, pero la hija, pues Hera está mal concebida, porque las mujeres no sirven para nada, bueno, para coser y para estas cosas, el pensamiento machirulo, heteropatriarca, opresor. El asedio, luego está el invierno, y la idea luego que acabará surgiendo, porque van desapareciendo algunos cuerpos por aquí y por allá, de la idea de que Helm se ha transformado en un rey fantasma que es martillo de herejes y va matando por ahí a diestro y siniestro, como si fuera una maldición divina que ha caído sobre los opresores que están asediando Cuernavilla. Pero vemos también que por ahí están haciendo las suyas unos orcos que tal vez, bueno, pues son en realidad los que están cogiendo cuerpos y comiéndoselos, y, bueno, haciendo cosas de orcos. Tenemos esa idea respecto de lo que está haciendo Mordor por detrás, con Sauron, y el tema de los anillos, que busca recolectar anillos. En principio no se sabe por qué. Se hace un chiste respecto del Monte del Destino, que es donde terminará todo, con Frodo, a pesar de que tal vez pudiera haber terminado antes, si cierto rey, no le llamemos Silur, le hubiera echado el anillo ahí cuando tenía ocasión, pero bueno. Eh, eh, mm, pues está el tema de que el rey ya pues va para poco. Eh, eh, Hay esa flojera del rey, pero que en buena medida también revela esa situación en la que eh, al final aquí hay un reconocimiento del rey, de su hija, porque a fin de cuentas es la única hija que tiene, ya no tiene hijos. Y hay ciertamente esa idea de que si dejas de intentarlos porque es en ese momento es cuando te rindes. Con lo cual solamente te rindes si dejas de apostar por una postura y de realizar aquello que consideras que es justo y necesario. Está el tema de las puertas, de cómo se abren, están congeladas, por supuesto, en ese crudo invierno. Las abre con la mano el rey Helm y abre solamente lo justo y necesario para que Hera entre dentro del perímetro y se sacrifica. Pero se sacrifica luchando. El sacrificio padre-hija, claro que sí. Pero se sacrifica ejerciendo la lucha y nadie le consigue luchar. Y, por supuesto, Wolf no se atreve a luchar con el rey. Sabe que a su padre le metió un manotazo y le mató directamente. Con lo cual, mano de hierro, más bien tal vez mano de santo. Que donde pone la mano, ahí está la extrema unción. Y acaba, la mañana siguiente le descubren congelado e invicto. Es decir, nadie le ha ganado. Simplemente, bueno, nadie, es cierto, nadie le ha ganado. Le ha ganado el frío. Y bueno, pues ahí el general le dice, bueno, pues se ha ganado. Ya eres rey y todo está perfecto. Estos son solamente unos refugiados que están ahí dentro. Pues, déjalo. Pero dice, no. Sin venganza, todo esto habrá sido en vano. Y luego trata Wolf de ganarse a los compañeros de aventura con un saco de oro que se lo saca, vayamos a saber de dónde, porque el general le advierte cuando, después de haber hecho ese elemento dentro del ámbito público, se meten los dos en una tienda y le dice, oye, pero que Cuernavilla jamás sirvió para guardar oro. Ya lo sé, pero eso no lo saben. Que no haya dentro
unos lugares donde se guardan tesoros impresionantes. Vamos, que les han mentido y no tiene ningún interés en utilizar más que todo lo que está a su mano para ganar, ganar y ganar. Eh, el camino, este que sube, están haciendo la construcción, más allá de lo que, a fin de cuentas, es cuando se produce el auténtico asalto al abismo de Helm, cuando tiene este nombre en las dos torres, hacen unas escaleras y luego también unos cacharros que llevan, eh, pero son más rudimentarios. Aquí están haciendo una estructura que en principio servirá para montar un puente que luego caerá sobre... pero debe ser por lo menos de adamantium flexible, claro, porque cuando uno sube un puente en vertical y luego la parte de arriba lo hace para que el puente, vamos, caiga, la propia situación de la gravedad hace que gane velocidad y ese elemento que está hecho con madera se va a joder a sí mismo, salvo que nos encontremos con Magic. Magia. Magia que está protegiendo a la madera solamente de curvarse un poquito cuando cae para que por su propio peso y por la situación, evidentemente, de la gravedad, no se rompa directamente, que sería absolutamente lo lógico y previsible en ese camino de fantasía, como lo he llamado. Y que recuerda, en cierta medida, a Masada. En Masada estaba una gente ahí metida en altura y los romanos, poquito a poquito, fueron construyendo una rampa para ir subiendo. No como estos que suben un puente para arriba, para arriba, para arriba, y luego el brazo lo ponen otra vez en equilibrio, rezando tal vez para que la cosa salga bien como sale. Y en ese momento es cuando nos encontramos con la realidad de que parece que estás todo perdido, pero bueno, pues ahí sale Hera por el nuevo camino y se enfrenta con un par de frases que resultan curiosas. Bueno, más bien tres, que no parecen ser casi de esta película, parecen ser de otra cosa. Porque dice, terminemos esto como todo empezó, tú y yo solos. Esto parece el diálogo final de Harry Potter con Voldemort, cuando se tiran abajo en Hogwarts. Y dejarás ir a mi pueblo, ir... esto parece Moisés cuando a Ramsés II le pide deja mi pueblo marchar antes de salir de Egipto. No... ¿Qué he puesto aquí? No muerdas el... sí, no muerdas el anzuelo. Es la relación prácticamente Pinky Cerebro. Parece que Pinky es Wolf y el general es Cerebro. Y Pinky es el que manda. Con lo cual, cuando le ofrece esa batalla individual entre Hera y Wolf, le dice, oye macho, no muerdas el anzuelo, no hagas esto. Y parece que es escuchar eso y decir, sí, hombre, me entran unas ganas de hacer justo lo contrario. Y dice, de acuerdo, acepto. Así que el general, justo todo lo contrario. Si hubiera dicho, venga, ataca, entonces igual habría dicho, nos vamos. No sé, habría que haberlo intentado. En general tendría que haber tenido más personalidad, pero no, es un mandado, es un siervo, un Smithers perfecto. Y bueno, pues acaba por tener ese momento de chispa en el que le dice, bueno, el cobarde sin honor, pero ya ahí le morisiona al general y luego va ahí a la lucha. Pero en ese momento nos encontramos con esa carga de luna de los Rohirrim que han llegado, curiosamente por el mismo lado en donde en el sexto día, era el sexto día, mira hacia un lado y con la luz del sol en la parte de atrás acabará bajando Gandalf, lo que recordamos de el final de las dos torres. Con lo cual eso también contribuye a... ¡Demonios! Es la misma película. Y por tanto ahí nos encontramos con una situación bien curiosa.
Lo de la carga, en este caso, a la luz de la luna, no de sol, sino la luz de la luna. Es en este momento en el que Hera rebautiza el abismo y dice en honor a su auténtico héroe. Ahora se llama, en vez de Cuernavilla, se llama Abismo de Helm, que es el nombre con el que lo conoceremos después. Con lo cual ahí está... ¿Por qué se llamaba Cuernavilla? Es una pregunta que me hago. ¿Alguien lo sabe? Y por supuesto es una victoria in extremis, lo cual la une también a la situación que decía antes respecto de las dos torres y el abismo de Helm, cuando está el rey Theoden allí. Y le confiesa en un elemento final, en ese momento de la batalla ya final entre Wulf y Hera. Wulf le dice: lo sabía desde el momento en el que te conocí, supe que serías mi perdición. ¿Pero perdición amorosa? ¿Perdición física? Al final, ciertamente, acabará siendo morisionado. Pero venga, muere, pero no por un arma ofensiva. Muere por un escudo. Muere por un arma defensiva. Con lo cual es una hipérbole respecto de decir que defenderse está bien y por lo tanto estas consecuencias pueden suceder, que haya consecuencias negativas, valga la redundancia. Pero no significa que tú estés iniciando una guerra de agresión, sino te estás defendiendo. Como Zelensky respecto de Rusia. Pues algo así. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Y cuando ya ha terminado, en principio piensan: ¿qué? ¿Hacemos limpieza entre los que han perdido? Y Hera dice: no, que haya misericordia. Bueno, pues que haya misericordia, mi señor. Y luego nos encontramos con la idea de la reconstrucción, que uno puede también tener la sensación respecto de que puede uno ver el final de Deep Impact, aquella película de Mimi Leder, con el discurso de Morgan Freeman delante de él reconstruyéndose el Capitolio en Washington DC. Aquí nos encontramos con la parte central de la capital de Rohan y que ahí está recibiendo, pero está recibiendo el primo porque ella no aparta de mí este cáliz y no quiere ser reina. Con lo cual el primo, ese que mandó el rey Helm ahí: vente a tomar por saco porque tú eres un pringui que no te quiero, pues sobrevive. Y por lo tanto él es el que hereda, con ese final del primer linaje, él hereda la corona de Rohan. Y hay un nuevo señor, de Isengard. La torre está vacía y alguien la tiene que ocupar. Y con lo cual ahí nos encontramos con Saruman el Blanco, Christopher Lee. Y parece que después está un poquito más libre. No tiene familia, su papá ha muerto, sus dos hermanos han muerto, su primo es el rey de Rohan. Si le llama, estará a disposición. Pero, ya que estamos, vamos a hacer una investigación por ahí. Vamos a ver eso de los orcos y el anillo y de Mordor, a ver qué demonios hay por ahí. Así que vamos a preguntar a ese mago sobre anillos que roban los orcos. Y te lo estás viendo venir. Sí, te lo estás viendo venir. Como has visto a el Saruman, estás diciendo: este será. Como si no hubiera muchos magos en la Tierra Media. Y dices, al final, sí, es. Tiene muchos nombres, pero en lengua común se le conoce como Gandalf. Y ¡pam! Ahí está el Gandalf otra vez. Y en buena medida finalización, porque la película tiene 2 horas y cuarto, pero las 2 horas la clava respecto de la trama y luego los 14 con 15 segundos, 14 minutos 15 segundos, es decir, prácticamente los 15 minutos extra respecto de esas 2 horas son créditos, porque hacer una película como esta es complicado, es difícil. Ayer dije que sería el tercer vídeo respecto de la programación, pero como ayer hubo conversatorio, pensé que era mejor hacerlo para hoy, para un día como hoy, y sinceramente doloroso respecto de la muerte de Val Kilmer, que fue Batman en Batman Forever y Iceman en las 2 películas de
Tucán. En su memoria dedico este programa respecto de la guerra de los Rohirrim y ciertamente es interesante verla. Para los muy cafeteros, para el resto le va a importar una mierda y van a decir exactamente eso, de que es la misma película de las dos torres del abismo de Helm, repetido, porque en principio no tendrán la empatía suficiente como para entender y no se lo habrán puesto lo suficientemente fácil para hacer este trabajo. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpean.